Canal Historias de la Biblia presenta ¿Cómo murieron los discípulos de Jesús? Si ha leído la Biblia o tiene algún conocimiento de ella, seguramente está familiarizado con los discípulos de Jesús. Estos 12 hombres famosos por confiar en las enseñanzas de Jesús y difundirlas. A menudo escuchamos sobre sus vidas y sus roles, pero ¿sabes cómo cada uno de ellos llegó a su fin? En este video te contaremos sobre la muerte de los 12 apóstoles de Cristo, y si tienes afinidad con este contenido histórico, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Pedro. El apóstol Pedro, cuyo nombre original en hebreo era Simeón, fue uno de los primeros discípulos elegidos por Jesús. Era natural de Betsaida, un pueblo de pescadores cerca de Cafarnaúm, en la región costera del mar de Galilea. Pedro también tenía una casa en Cafarnaúm y era hermano del apóstol Andrés, probablemente hijo de un pescador llamado Jonás. Estaba casado y su suegra fue sanada por Jesús. Pedro tenía una educación limitada, hablaba arameo con acento galileo, pero también se comunicaba en griego. En la narración bíblica, Pedro era conocido por varios nombres. Su nombre hebreo original era Simeón, pero adoptó el nombre griego Simón, con una pronunciación similar. Cuando se encontró con Jesús, lo llamaron Cefas, Kefa en arameo, que significa roca o piedra, y en griego es Petros, que se convirtió en Pedro, en referencia a su futura firmeza. Pedro tenía una personalidad sencilla, directa y en ocasiones impulsiva. Demostró aptitudes para el liderazgo, siendo cálido, enérgico y comunicativo, pero también se mostró emotivo, optimista y seguro de sí mismo en algunas ocasiones, como en el episodio de la traición de Jesús en Getsemaní. Fue llamado por Jesús mientras pescaba en el mar de Galilea y se convirtió en uno de los discípulos más cercanos del Señor. Su nombre siempre aparece primero en las listas de los 12 discípulos. Después del año 50 después de Cristo, la información sobre Pedro se vuelve limitada, pero sabemos por sus 2 epístolas que continuó siendo activo en la predicación de la palabra de Dios y pastoreando el rebaño cristiano hasta su muerte. La tradición cristiana ampliamente aceptada sostiene que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo, de la misma manera que Pablo. Tertuliano, en el siglo III, apoyó esta información, y Orígenes informó que Pedro fue crucificado boca abajo, tradición también presente en algunos textos apócrifos. Andrés, el apóstol Andrés, uno de los 12 discípulos de Jesús, era natural de Betsaida, en Galilea, y trabajaba como pescador en Cafarnaúm, al igual que su hermano Pedro. Su nombre significa valiente en griego. Andrés fue inicialmente discípulo de Juan el Bautista y luego llevó a su hermano Pedro a seguir a Jesús. Jesús llamó a Andrés y a Pedro para que fueran sus discípulos de tiempo completo y llegaron a ser parte de los 12 apóstoles. Andrés fue testigo de las enseñanzas y los milagros de Jesús, incluida la multiplicación de los panes y los peces. La tradición dice que Andrés fue martirizado en la región de Acaya, Grecia, donde evangelizó a la esposa del procónsul. Según los informes, fue crucificado en una cruz en forma de X, llamada Cruz de San Andrés en su honor. Tiago. El apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, fue pescador antes de seguir a Jesús y era hermano mayor de Juan. Su familia probablemente era próspera y socialmente respetada. Santiago, junto con Pedro y Juan, formó el grupo de los discípulos más cercanos de Jesús y fue testigo de momentos significativos de su ministerio, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la oración en Getsemaní. Jesús incluso los apodó Boanerges, que significa hijos del trueno, debido a su comportamiento impulsivo. Por ejemplo, en una ocasión quisieron que Dios destruyera una aldea samaritana. Santiago fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio, siendo ejecutado a espada por orden de Herodes Agripa I, alrededor del año 44 después de Cristo. Este debe distinguirse del otro Santiago que dirigió la iglesia en Jerusalén más adelante en los siguientes capítulos de Hechos. Juan, hermano de Santiago, arrojado vivo en una olla de aceite hirviendo, pero no sufrió nada. Dios lo rescató como lo hizo con los jóvenes arrojados en el horno de fuego. El apóstol Juan era un pescador profesional, hijo de un próspero pescador llamado Zebedeo. Probablemente era primo de Jesús, ya que la tradición cristiana lo asocia con la madre de Jesús, María. Inicialmente,
Juan fue discípulo de Juan el Bautista antes de convertirse en uno de los seguidores habituales de Jesús. No se sabe cuánto tiempo permaneció Juan en Jerusalén, pero es probable que abandonara Palestina antes del inicio de la guerra judía, alrededor del año 69 después de Cristo, y se trasladara a Asia Menor, donde la tradición cristiana dice que vivió en Éfeso. Durante el reinado del emperador romano Domiciano, alrededor del 96 después de Cristo, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones registradas en el libro del Apocalipsis. Con el ascenso del emperador Marco Nerva a Roma, 98 después de Cristo, Juan fue liberado y regresó a Éfeso, donde probablemente escribió sus obras literarias, con excepción del Apocalipsis. Habría muerto en Éfeso, en algún momento después del año 98 después de Cristo, a una edad muy avanzada. Aunque ha habido críticas que han cuestionado la identidad del apóstol Juan de Éfeso como autor de los libros del Nuevo Testamento, la mayoría de los estudiosos aceptan la tradición cristiana de que jugó un papel influyente en Éfeso, combatiendo la herejía y liderando iglesias en la región hasta el siglo XIX. Final de su vida, a pesar de su avanzada edad. Felipe. Para abordar el tema de quién era Felipe en la Biblia, es importante señalar que el Nuevo Testamento menciona 4 personas diferentes con ese nombre. 2 de ellos tienen conexiones con la casa de Herodes el Grande, mientras que los otros 2 desempeñan papeles en la iglesia primitiva. Uno es Felipe el apóstol y el otro Felipe el evangelista. El apóstol Felipe fue uno de los 12 discípulos de Jesús, y en el Evangelio de Juan se menciona como quinto en la lista de apóstoles. Originario de Betsaida, en Galilea, la misma ciudad natal de Andrés y Simón, aunque hay pocas referencias a Felipe en el Nuevo Testamento, destaca en el Evangelio de Juan, donde se lo presenta como un discípulo práctico y realista. Por ejemplo, cuando Jesús le preguntó a Felipe dónde podían conseguir pan para alimentar a la multitud, su respuesta directa demostró su enfoque práctico. Juan capítulo 6, verso 5. Además, los griegos se acercaron a Felipe que querían ver a Jesús, posiblemente debido a su nombre griego, Filipos. En el Evangelio de Juan, también le pidió a Jesús que le mostrara al Padre. Juan capítulo 14, verso 8. A pesar de la poca información sobre Felipe, algunas tradiciones cristianas sugieren que evangelizó en Palestina, Grecia y Asia Menor, en Hierápolis, donde sufrió un terrible martirio y fue enterrado. Sin embargo, existe incertidumbre y confusión sobre su historia, incluida la posibilidad de que tuviera hijas. También hay tradiciones que lo relacionan con la evangelización en la Galia, hoy Francia, aunque este es tema de debate entre los estudiosos. Según las genealogías de los apóstoles, murió de muerte natural. Bartolomé. Bartolomé fue uno de los 12 discípulos de Jesús, aunque hay pocas referencias a él en la Biblia. Generalmente se le menciona en las listas de nombres de discípulos en los 3 primeros evangelios: Mateo capítulo 10, verso 3, Marcos capítulo 3, verso 18, Lucas capítulo 6, verso 14, y en los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 1, verso 13. Su posición en las listas es siempre posterior a la de Filipe. Existe una posible identificación entre Bartolomé y Natanael, personaje mencionado en el Evangelio de Juan. Algunos estudiosos sugieren que Bartolomé y Natanael pueden ser la misma persona, ya que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan a Bartolomé junto con Felipe, mientras que el Evangelio de Juan menciona a Felipe y Natanael, pero nunca a Bartolomé. Si esta identificación es correcta, Natanael, cuyo nombre significa Dios dio o regalo de Dios, habría sido el nombre principal de Bartolomé, y Bartolomé sería una indicación de su relación filial, es decir, hijo de Tolmai. En el Evangelio de Juan, Natanael se presenta como alguien que inicialmente duda cuando Felipe le dice que han encontrado al Mesías, preguntándose si algo bueno podría venir de Nazaret. Sin embargo, después de un encuentro con Jesús, en el que Jesús revela conocimiento de sus pensamientos y experiencias personales, Natanael reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Aparte de estos pasajes en las listas de discípulos y el Evangelio de Juan, hay poca información sobre la vida de Bartolomé Natanael en la Biblia. Después de la resurrección de Jesús, se le menciona presente en las reuniones con los apóstoles y en la formación de la iglesia primitiva. Hechos, capítulo 1, verso 13.
Las tradiciones históricas posteriores sobre la vida y el martirio de Bartolomé son variadas y en algunos casos contradictorias. Algunas tradiciones relatan que predicó el Evangelio en Asia Menor y sufrió el martirio, siendo desollado vivo o azotado hasta la muerte. Otra tradición dice que fue metido vivo en un saco y arrojado al mar. Sin embargo, estas tradiciones no son tan confiables como los registros del Nuevo Testamento, y la historia bíblica es la principal fuente de información sobre Bartolomé Natanael. Tomás, también conocido como Dídimo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y jugó un papel importante en las narrativas del Nuevo Testamento. Aquí hay algunos puntos claves sobre la vida y personalidad de Tomás basados en la información disponible en la Biblia. El nombre Tomás es de origen arameo y significa gemelo. En algunos pasajes bíblicos se le llama Dídimo, que es la versión griega del mismo nombre, Juan capítulo 11 verso 16, capítulo 20 verso 24, capítulo 21 verso 2. Poco se sabe sobre su biografía. La Biblia ofrece información limitada sobre la vida personal de Tomás, incluidos sus orígenes y su familia. Su nombre indica que probablemente tenía un hermano gemelo, pero no se proporcionan más detalles y en la Biblia se lo describe como alguien con una personalidad extrema. Demostró tanto pesimismo como una profunda devoción al Señor Jesús. Una de sus características más conocidas es su duda respecto a la resurrección de Jesús. Cuando los otros apóstoles le dijeron que habían visto a Jesús resucitado, exigió ver y tocar las marcas de los clavos en las manos de Jesús y el costado atravesado por una lanza. Juan capítulo 20, verso 24 y 25. El encuentro con Jesús. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente en presencia de Tomás. Lo invitó a tocar sus heridas y lo animó a no dudar, sino a creer. Juan capítulo 20, verso 27. Tomás respondió con una profunda confianza de fe, llamando a Jesús, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, verso 28. Otros encuentros con Jesús. Tomás también estuvo presente en otros encuentros con Jesús después de su resurrección, incluida una escena de pesca milagrosa en el mar de Galilea, Juan 21. Poco se sabe sobre lo que le sucedió a Tomás después de los acontecimientos registrados en el Nuevo Testamento. Hay tradiciones y leyendas que sugieren que predicó el Evangelio en la India y Siria y fue martirizado y asesinado allí. Pero estas historias no están respaldadas por la Biblia. Algunas tradiciones también atribuyen la autoría al Evangelio de Tomás, pero este libro generalmente se considera apócrifo y no forma parte del canon cristiano tradicional. Mateo. Mateo, también llamado Leví, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y escribió el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunos datos importantes sobre la vida y la importancia de Mateo en la Biblia. La historia comienza cuando Jesús encontró a Mateo trabajando como recaudador de impuestos, profesión mal vista en ese momento. Aún así, Jesús lo invitó a ser su discípulo y Mateo aceptó. Mateo capítulo 9, verso 9. Antes de seguir a Jesús, Mateo era recaudador de impuestos. El cambio de su vida muestra cómo el encuentro con Jesús puede transformar completamente a alguien. La tradición cristiana atribuye a este apóstol la autoría del Evangelio de Mateo. Aunque algunos cuestionan esta autoría, la Iglesia tradicionalmente cree que él es el autor. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y cuenta la historia de la vida y las enseñanzas de Jesús. A Mateo también se le llama Leví en algunos relatos, indicando la misma persona. Esto sugiere que prefirió ser llamado Mateo después de convertirse en apóstol. Poca información biográfica. Aparte de los registros de su llamamiento, sabemos poco sobre la vida de Mateo en la Biblia. Su historia se centra en su encuentro con Jesús y su transformación en seguidor de Cristo. Después del Pentecostés descrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, la Biblia ya no nos proporciona ninguna información sobre el apóstol Mateo. Algunas tradiciones, sin prueba histórica, sugieren que en algún momento después de Pentecostés, Mateo partió hacia Etiopía, Macedonia, Siria y otros lugares. Una de estas tradiciones sostiene que el apóstol murió por causas naturales mientras se encontraba en Macedonia o Etiopía. Por otra parte, las tradiciones griega y romana afirman que el apóstol sufrió el martirio. Tiago. Todo lo que se sabe concretamente acerca de este apóstol Santiago es que su padre se llamaba Alfeo. Mateo capítulo 10 verso 3.
Hechos capítulo 1 verso 13. El padre del apóstol Mateo también es identificado con el nombre de Alfeo, pero no es posible comprobar que sea la misma persona, lo que resultaría en que ambos apóstoles son hermanos. Sin duda se trata de la persona identificada por el evangelista Marcos como Santiago el Menor. Marcos capítulo 15 verso 40. La expresión el más pequeño se traduce del griego homikros, que literalmente significa el pequeño. Esta descripción puede hacer referencia a su estatura o una indicación de que era más joven que el otro apóstol Santiago. A Santiago, hijo de Alfeo, se le asocia a menudo con Santiago Menor, a quien se menciona solo 3 veces en la Biblia, todas ellas en relación con su madre. Marcos capítulo 15 verso 40 menciona María, madre de Santiago el Menor y de José, mientras que Marcos capítulo 16 verso 1 y Mateo capítulo 27 verso 56 se refieren a María, madre de Santiago. Esto se debió a que ya había un Santiago más prominente, Santiago, hijo de Zebedeo, entre los 12 apóstoles. Por tanto, la equiparación de Santiago, hijo de Alfeo, con Santiago el Menor tenía sentido en ese momento. Sin embargo, se hizo imprescindible identificar a Cleofás, esposo de María, como Alfeo, padre del apóstol Santiago. Esta identificación fue ampliamente aceptada por los líderes de la iglesia primitiva, por lo que tradicionalmente se le conoce como Santiago el Menor o Santiago el Menor. Además, Santiago, hijo de Alfeo, alguna vez estuvo asociado con Santiago el Justo. Este camino es apoyado por Jerónimo de Estridao y, por tanto, es ampliamente aceptado en la Iglesia católica, aunque los católicos orientales, los ortodoxos y los protestantes tienden a distinguirlos. Respecto a su muerte, según la tradición de la Iglesia griega, el apóstol Santiago, hijo de Alfeo, predicó inicialmente en el suroeste de Palestina y luego en Egipto, siendo finalmente crucificado en Ostracina, en el Bajo Egipto. Pero otra tradición informa que fue apedreado por los judíos en Jerusalén por predicar a Cristo. Tadeo. Judas Tadeo fue un apóstol de Jesucristo y primo de Jesús. Su madre, María, era prima de María Santísima, madre de Jesús, y su padre, Alfeo, era hermano de José, padrastro de Jesús. Judas Tadeo era conocido por su predicación y testimonio, que atrajo a muchos paganos a convertirse al cristianismo. No debe confundirse con Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Algunas tradiciones afirman que Judas Tadeo fue martirizado en Persia junto con otro apóstol, Simón el Celote, siendo asesinado con un hacha por sacerdotes paganos, ya que se negaban a adorar a la diosa Diana. Solo se sabe que fue enterrado en Beirut, o en Egipto. Sus reliquias supuestamente se encuentran en la Basílica de Pedro, en Roma, donde habrían sido trasladadas y veneradas hasta el día de hoy. Simón. Simón, también conocido como Celote, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesucristo. Aunque es uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, su importancia es notable. Nacido en Caná, Galilea, Simón fue elegido por Jesús durante una noche de oración en la montaña. Junto con los demás apóstoles, recibió la misión de predicar la palabra de Dios y realizar curaciones, expulsando espíritus malignos. En los evangelios de Marcos y Mateo, se le conoce como Simón el Cananeo, posiblemente para distinguirlo de Pedro, otro apóstol con el nombre de Simón. El término cananeo está relacionado con la tierra de Canaán, Palestina, mientras que celote puede indicar su posible asociación con la secta ultranacionalista llamada los celotes, que buscaba la liberación de Israel de la dominación romana. Como parte de las misiones de los apóstoles, Simón y sus compañeros fueron enviados a predicar el Evangelio, especialmente entre las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Según la tradición, Simón emprendió viajes misioneros que lo llevaron a Egipto, Gran Bretaña, España, Asia Menor, Mesopotamia y Siria, donde se unió a otros apóstoles en su labor evangelística. El martirio de Simón está envuelto en cierta controversia. Según los informes, fue martirizado durante el reinado de Trajano, a la edad de 120 años. Las versiones de su martirio varían, mencionando la crucifixión, la quema en una hoguera en Armenia o incluso ser aserrado vivo. En la iconografía católica, a menudo se representa a Simón sosteniendo un libro abierto en una mano y una sierra larga en la otra,
simbolizando el instrumento de su martirio. Judas. Judas Iscariote formó parte del selecto grupo de los 12 apóstoles de Jesucristo. Según los evangelios canónicos, pasó a ser conocido como el traidor que entregó a Jesús a los soldados romanos a cambio de 30 monedas de plata, identificándolo con un beso a los guardias que lo buscaban. Este acto de traición hizo que su nombre se convirtiera en sinónimo de traición, asociado al beso de Judas. Judas Iscariote nació en Queriot, en Judea, siendo el único de los apóstoles que no era natural de Galilea. Hijo de Simón, destacó como tesorero del grupo apostólico, siendo el encargado de las finanzas. En los evangelios, Judas Iscariote es retratado como el discípulo que traicionó a Jesús, identificándolo ante las autoridades romanas como el supuesto líder que amenazaba al gobierno romano y lo proclamaba rey de los judíos. Tras el arresto de Jesús en el Monte de los Olivos y su posterior entrega a los líderes religiosos y gubernamentales, que culminó con la crucifixión, Judas, atormentado por el remordimiento, acabó quitándose la vida ahorcándose de una higuera. El apellido Iscariote probablemente deriva de la palabra latina sicarius, que significa asesino, lo que posiblemente indica su asociación con el grupo judío radical conocido como los sicarios, algunos de los cuales eran considerados terroristas. Otra posibilidad es que Iscariote sea una referencia a su apellido. Además de los relatos canónicos, en el siglo III o IV surgió un manuscrito conocido como Evangelio de Judas, que ofrece una visión alternativa de la historia de Jesús y la acción de Judas. En este texto, Judas es presentado como el discípulo más cercano de Jesús y el que entendió profundamente su mensaje, sugiriendo que su acción fue realizada por pedido de Jesús para cumplir una profecía. Sin embargo, este evangelio se considera un documento no canónico y no forma parte del Nuevo Testamento tradicional. La muerte de Judas Iscariote se menciona solo en Mateo 27 verso 3 a 5 y Hechos 1 verso 18. Antes de morir, Judas demostró un patético arrepentimiento y buscó a los principales sacerdotes y a los ancianos para que les devolvieran las 30 piezas de plata. Ante los sacerdotes que lo responsabilizaban de sus acciones, Judas arrojó las monedas al templo antes de salir para ahorcarse. Mateo 27 verso 4 y 5. Los sacerdotes no podían colocar estas monedas en el cofre de las ofrendas, ya que estaban manchadas por el precio de la sangre. En lugar de ello, utilizaron el dinero para comprar un campo de alfarero, y lo reservaron como lugar de entierro para los extranjeros. Este lugar llegó a ser conocido como el campo de sangre, como lo profetizó Jeremías. En cierto modo, fue Judas quien adquirió este campo devolviendo las monedas a los sacerdotes y ancianos. Mateo registra que Judas salió a ahorcarse, mientras que el evangelista Lucas, en Hechos, brinda más detalles sobre su muerte basándose en el relato del apóstol Pedro. Lucas describe que Judas Iscariote se precipitó y se partió por la mitad, derramando todas sus entrañas. Hechos 1 verso 18. También podríamos agregar a Pablo, que no estaba entre los 12, pero fue llamado a ser apóstol personalmente por Jesús. La mayor parte del libro de los Hechos de los Apóstoles se centra en las misiones de Pablo, desde su conversión en el camino a Damasco, donde fue perseguidor de los cristianos. El libro narra sus viajes misioneros y cómo fue utilizado por Dios para difundir el Evangelio en varias ciudades del mundo romano. Esto le valió el título de Apóstol de los Gentiles, ya que llevó el mensaje de Cristo más allá del mundo judío. Sin embargo, su vida de fe estuvo también marcada por el sufrimiento. Paul enfrentó persecución, malos tratos, tortura y encarcelamiento. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra algunos de estos arrestos, incluido el período en el que estuvo encarcelado en Roma durante 2 años, esperando comparecer ante el emperador. Esto ocurrió alrededor del 60 al 62 después de Cristo. Muchos eruditos creen que este no fue el último encarcelamiento de Pablo. Tenía la esperanza de ser absuelto y liberado de esta prisión. Filipenses 1 verso 25 y capítulo 2 verso 24. Filemón capítulo 1 verso 22. Se cree que Pablo fue liberado antes del año 64 después de Cristo, cuando reanudó su ministerio. Viajó a Grecia, especialmente a Nicópolis y Tesalónica, así como a la isla de Creta y a ciudades de Asia Menor, como Éfeso, Troas y Mileto, según Timoteo capítulo 1 verso 18, capítulo 4 verso 10 a 20.
En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó Roma y el emperador Nerón fue acusado de iniciarlo. Para desviar las acusaciones, Nerón culpó a los cristianos, lo que desencadenó una persecución que resultó en martirio. Los cristianos fueron convenientemente vistos como chivos expiatorios debido a su mala reputación entre los romanos y su concentración en zonas menos afectadas por el incendio. En esta persecución bajo Nerón, muchos cristianos fueron arrestados, torturados y asesinados de maneras crueles, incluyendo crucifixiones, arrojamientos a las bestias, incendios y decapitaciones. Alrededor del año 67 después de Cristo, Pablo fue arrestado nuevamente y escribió su última carta a Timoteo, consciente de su muerte inminente. La tradición cristiana sostiene que Nerón lo condenó a decapitarlo en el camino de Roma a Ostia, un destino menos cruel debido a su ciudadanía romana. Si disfrutó aprendiendo sobre las muertes de los apóstoles de Jesús, no olvide suscribirse a nuestro canal y compartir sus pensamientos en los comentarios.